tipo de meditaciones o leemos pasajes o lecciones en las que se nos invita a practicar con una idea beatífica, en la que se nos recuerda la santidad y la plenitud y la hermosura y la alegría de nuestro ser. Y sin embargo, lo que brota inmediatamente después de practicar la lección es una fuerte resistencia, un terrible miedo, un enfado, un conflicto, todo nuestro odio arrojado ahí ante nuestra conciencia, que parece invalidar la lección que acabamos de hacer. ¿Ha sucedido esto a alguien aquí? Haber practicado por la mañana con la mejor de las intenciones la lección y al mediodía estar ya hecho un chino, enfadado, ¿sí, no? Y automáticamente luego sufrir el juicio de fíjate lo que he hecho, esta mañana estaba practicando, soy la luz del mundo y mira ahora estoy enfadado. Ahí se cuela rápidamente la tentación de pensar que estamos practicando mal el perdón, que no estamos siendo unos buenos obradores de milagros. Y sin embargo, si bien este libro tiene pasajes sumamente evocadores e inspiradores que nos transportan al paraíso, lo que verdaderamente es su función, más que hacernos atisbar esos estados, que son nuestra herencia natural, es que podamos ver qué estados estamos sosteniendo en nuestro interior que nos impiden el acceso continuo a esa conciencia. De manera que si hacemos una lección, una meditación conjunta como la de hoy, y lo que brota es una fuerte oposición, esa fuerte oposición es mi lección de hoy, imperfecta. Es la toma de conciencia justo que yo necesitaba hoy, por eso ha brotado. Y no hay tal cosa como haber practicado mal, porque estaba aquí todo el mundo con cara de éxtasis y yo no pude. Ese tipo de evaluaciones, ese tipo de comparaciones las hace el ego. No nos interesan aquí. O sea, perdonarte por tener esos sentimientos, por ejemplo, ¿no? En el caso de que nos volvamos conscientes de que ese pensamiento, ese juicio ha brotado, entonces observarlo y pedir una corrección que invariablemente me va a decir que hay absolutamente inocencia en mí, incluso a pesar de que estoy experimentando un sentido de conflicto, de enfado, de ira, de miedo, de preocupación, de falta de confianza hacia la vida, de falta de confianza hacia el curso y lo que me enseña. Sí. En definitiva me lo perdono. De pereza. De pereza. Si hay un servicio interesantísimo que nos hace el curso, es que engloba todo eso, que podríamos decir como diferentes resistencias, que además se manifiestan en diferentes intensidades, y las mete todas en el mismo saco y dice, todo esto por igual es miedo. No es que yo tengo duda, yo tengo pereza, yo tengo ira, yo tengo miedo, yo tengo preocupación, ansiedad, falta de confianza o aburrimiento. Todo ello por igual. No importa cómo lo nombremos ni en qué intensidad se esté manifestando el miedo. Y el curso lo simplifica todo. Como sabéis, lo que ha hecho el ego es esta estrategia bélica de divide y vencerás. Voy a fragmentar tu realidad tanto que no vas a poder encontrar el camino de regreso a casa, que es la simplicidad de la unidad. De manera que parece que experimentas muchísimos estados diferentes, en intensidades diferentes, con un montón de personas diferentes, algunas presentes, otras de tu pasado, otras que anticipas que vas a tener un conflicto en el futuro, etc. En esa situación caótica casi es imposible. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a practicar el perdón? Cuando mi panorama es tan caótico, tan fragmentado. Y ahora viene el curso y nos dice, y cuidado que decimos, el curso es difícil. El curso es difícil para una mente acostumbrada a pensar en complejidad. No. Ven para acá. ¡Ah! ¡Sorpresa! Él quería pasar desapercibida. Vale. De aquí a mi ladito. Estamos hablando de un curso de milagros. Yo creía que eso era Alcohólicos Anónimos.
el curso lo que hace con nosotros es ayudarnos a simplificar, ¿vale? Ahí donde hay todo este caos de fragmentación, donde tenemos un montón de estados diferentes, sentimientos diferentes, conflictos diferentes, con personas diferentes. Lo que hace el curso es que nos lo simplifica en el prefacio, en la página 1. En otras palabras te dice, no tengas pareja. Eso ayuda, eso Pero no ayuda. hacemos caso y no. Nos lo simplifica en la página 1. Nos dice, o hay amor, o estás en amor, o estás en miedo. ¿Vale? Y todos esos estados aparentemente infinitos y que parecen reproducirse por esporas que se te presentan a tu conciencia, son todos por igual miedo. Todo miedo. O sea que ese aburrimiento, María Jesús, es miedo. Esa pereza es miedo. Lo sé. No parece, ¿no? En este mundo estamos tan hipnotizados por lo que el mundo nos cuenta que parecería que la pereza y el miedo son cosas completamente diferentes. ¿Verdad? No parecen ser lo mismo. Pues lo son. Cuando estamos en amor no hay tal cosa como pereza, no hay tal cosa como aburrimiento, no hay tal cosa como dudas, no hay tal cosa como conflicto. No, es verdad que cuando estás enamorado, o queriendo a tu hijo, o tu marido, o lo que sea, todo te sale bien. O sea, no hay problema. Y si hay un problema, resuelves de inmediato. ¿Cuál es el problema con ese estado? Que es temporal, transitorio y me atrevo a decir efímero. Sí, es cierto. Sí. Ahora lo que nos ofrece el estar despierto a nuestra realidad como el amor mismo es vivir enamorados de forma perpetua, estable. Pero ese estado que tú dices no lo reconocemos. Digo yo, De momento, en mi caso, por lo menos. de momento. Porque si lo reconociéramos, pues lo harías, pero me parece a mí, pregunto, estoy preguntando. Sí. El proceso del perdón nos lleva a una gradual toma de conciencia de que ese es mi estado real. De manera que vamos por la vida literalmente enamorados de